esa Villa Panamericana fue la que se usó para los Juegos Panamericanos que fueron acá, así que es bien icónico, digamos, este proyecto y es el primer proyecto de Chile que se estandarizó con BIM, ¿no? Anteriormente se tenía ese dicho de que calladita nos veíamos más bonitas y ahora está esta ruptura de eso, de que nos vemos más bonitas si hablamos, si somos más inteligentes cada día y si nos educamos más. Construcción sin fronteras, el espacio donde exploramos cómo la construcción virtual, la tecnología y las experiencias internacionales están transformando la industria de la construcción. Acompáñanos a conocer las historias que se construyen episodio tras episodio. Conduce Erika Valle. Hoy tenemos un episodio con María de Los Ángeles, cofundadora de DeWise BIM, directora de BIM Forum Chile, y además de ser una reconocida gestora, estratega BIM y líder regional en Women in BIM en Chile. Con más de 9 años de experiencia, ha liderado equipos multidisciplinarios en proyectos de construcción de alta complejidad como hospitales y trenes, y sigue promoviendo la adopción de estándares internacionales como la ISO 19650. Su experiencia va mucho más de la parte teórica, sino que ha estado y ha vivido sobre la implementación BIM en proyectos y ha enfrentado esos desafíos reales, tomando decisiones claves y sobre todo acumulando aprendizajes que pocas veces se ven. Así que hoy día vamos a hablar sobre los errores más comunes, los aciertos que marcan la diferencia y cómo navegar en el mundo BIM en el sector público, donde no solo basta con saber de tecnología, sino también de gestión, cultura organizacional y colaboración. Así que María, bienvenida. Dime, ¿te presenté bien? Sí, excelente. Muchas gracias, Erika, por la invitación. Me gusta mucho este tipo de espacios. Siempre creo que esto es una ventana para apoyar a alguien más. Así que yo encantada de esta invitación y muchas gracias por esta instancia. Genial, María. Antes de entrar un poco al meollo del tema, siempre comienzo con una curiosidad de parte tuya, algo que quisieras compartirlo y que, bueno, es tu momento. Bueno, algo que muy poca gente del medio profesional básicamente sabe de mí es que, bueno, ahí se ven un poco algunas medallas. Lo sospechaba. Hasta enero estuve hasta mi última competencia, estaba un poco retirada del deporte, pero soy deportista de un poco mediano alto rendimiento. Hago trifectas, que son 10 y 21 kilómetros en un mismo fin de semana, con obstáculos y cerros incluidos, lagos y todas las situaciones. Soy muy apasionada del deporte, creo que ha sido siempre mi escapatoria al estrés laboral. Particularmente de los proyectos cuando son muy grandes tienden a dejarte todo el rato pensando en eso, ¿no? Y creo que siempre ha sido esa mi escapatoria de tomarme una hora del día en la mañana o en la tarde donde pueda soltar absolutamente todo ese estrés por medio del deporte, y me ha ayudado a tener muchas medallas. Por eso tengo más de 70 carreras que he hecho en 4 años que llevo estresada trabajando, ¿no? Genial, Pero eso María. creo que es el gran dato curioso sobre mí. Preciso, muy, muy bueno. Ahora sí, y vamos a hablar de esos proyectos que definitivamente nos complican la vida muchas veces, pero eso es parte del gusto, creo yo. ¿Cuál fue tu primer proyecto? O sea, cuéntanos un poco de tu proyecto público con BIM y qué desafío encontraste. Mi primer proyecto BIM, BIM he trabajado desde el 2017, si no me equivoco, estuve dentro de proyectos con BIM, pero el primer proyecto público importante, digamos, con BIM y con requerimientos fue el primer proyecto piloto en Chile del 2019. Del 2016 al 2019 salió el estándar BIM para proyectos públicos y se dijo que en diciembre de ese mismo año iba a haber la primera licitación con el estándar BIM para proyectos públicos. Y tuve ese honor de participar en la licitación con la empresa adjudicada, que es Móvil Arquitectos, dentro de Villa Panamericana y Parque Bicentenario Cerrillos, que fueron los 2 primeros proyectos públicos con BIM. Fue un gran desafío, más que todo porque era el primer proyecto donde te pedían un plan de ejecución BIM.
Y en ese momento todo el mundo tenía así como, ¿qué es esto? Plan BIM hizo esta plantilla, que es la plantilla del plan de ejecución BIM, pero nadie sabía cómo llenar esa plantilla. Entonces ahí tuve que meterme mucho, ahí fue mi primer acercamiento mucho más a profundidad con la ISO, porque no, no tenía idea cómo llenar, cómo desplegar cada uno de los usos, cuál era el encargo que necesitaba por cada uno de los usos respecto a los roles, ¿no? Teníamos muchas confusiones en cómo desplegar, no sé, por ejemplo, un uso de revisión de diseño, como, ok, reviso el diseño, pero ¿contra qué? ¿Qué es lo que tengo que revisar? ¿En base a qué? Según el estándar te dice que revisión de diseño es asegurar que el diseño cumple con los requerimientos del mandante, más o algo así. Y es como, pero ¿contra qué? Porque unas bases de licitación te pedían revisión de diseño, entonces nada te daba el criterio. Era como, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Por suerte tuvimos en ese momento mucha ayuda, porque era un proyecto piloto, tuvimos mucha ayuda de Plan PYME en ese momento que se reunía con todas las empresas que estaban en la licitación y estaban participando como para ir aclarando, ¿no? Así que fue un gran proyecto que todavía es icónico. La verdad, esa Villa Panamericana fue la que se usó para los Juegos Panamericanos que fueron acá, así que es bien icónico, digamos, ese proyecto y es el primer proyecto de Chile que se estandarizó con BIM, ¿no? Y de ahí ya ha empezado todo este camino, ¿no? Que me lleva Sí, hasta ahora. Sí. definitivamente. Y justamente te contaba en, bueno, he tenido proyectos también allá y he visto un poco la evolución, ¿no? Antes, definitivamente hablar de BIM, no, nadie tenía ni Era el pizca. software. Muchos pensaban que era solamente la maqueta 3D y bueno, y alguna información. Ya en estos momentos el BIM está evolucionando, no solamente en Chile, en Perú también estamos en ese camino, y bueno, Colombia y otros países también se están sumando a eso. Y quería un poco saber un poco cómo has visto esa evolución, ¿no? O sea, hacia dónde nos estamos dirigiendo y qué es las cosas en sí que ya dejamos de atrás, que ya tenemos que estar seguros de que realmente BIM qué es, ¿no? Claro. Bueno, ha evolucionado un montón, o sea, desde ese proyecto del 2019, donde tuvimos que hacer nuestros primeros planes de ejecución BIM dentro de un Excel. Ahora, ese Excel no se utiliza. Estamos trabajando en planes de ejecución BIM que son muchísimo más explícitos, como dedicados a un proyecto que clarifica muchas situaciones y que te dan protocolos, ¿no? Que finalmente antes uno pensaba que quizás ese plan de ejecución BIM era simplemente llenar los nombres de las personas, sus roles, cuáles son los usos, los objetivos, pero no respondía a cómo ibas a hacerlo, ¿no? Ya ha pasado un montón de tiempo y tenemos mucha más claridad de lo que BIM busca, ¿no? Que es, ahora está este término del Better Information Management, del acrónimo BIM también, creo que es hacia allá que estamos actualmente. Ya pasamos un poco de ese Building Information Modeling, que está bien, lo seguimos haciendo y todo. Ahora lo importante es ese management, ¿no? Lo que hacemos con toda esa información, con lo que hacemos con toda esa serie de datos que le estamos incluyendo. Ya empezamos a hablar no tan solo del estándar BIM para proyectos públicos, sino de la ISO 19650, donde estamos ya hablando de más protocolos, ¿no? Y que finalmente yo creo que ya está bien entendido que BIM no es trabajar en el software nada más, de que por más de que yo esté trabajando en ArchiCAD, en Revit, en edificios, no necesariamente estoy haciendo BIM, no necesariamente porque tengo una maqueta digital o un modelo 3D, significa que tengo un modelo correcto, ¿no? Ya creo que hemos logrado avanzar en eso. También se rompió el mito de que, o no, no, quizás no el mito, sino se empezó a avanzar y a entender que el propio BIM Manager no es una persona que quizás tiene la mayor experiencia en la plataforma de software, sino que lo que tiene que conocer más es la metodología, ¿no? El estándar, el protocolo. Eh, que creo que eso ha sido lo que ha enriquecido mucho más los proyectos, porque anteriormente, no sé, yo entraba a una reunión y explicarles, mira, cliente, ¿por qué necesitas tú una coordinación de especialidades? O sea, ¿cuál es el objetivo de la coordinación? ¿Quieres detectar conflictos? ¿Quieres para...? No, yo quiero es para render. No, pero no funciona si la coordinación no es para el render.
Entonces, ¿tú quieres el render o quieres detectar conflictos? ¿No? Entonces empezamos a culturizar mucho más de lo que es el BIM. Ya hemos avanzado, yo creo que seguimos estando en un nivel de aprendizaje. Según la encuesta nacional BIM que fue el año antepasado, hace 2 o 3 años acá en Chile, estamos un 45%, se estipula que en el 2028 vamos a estar en un 70% de adopción, pero ya ese 48%, ¿no? Ya entendió que es más allá de comprar el software, es mucho más allá de tener una plataforma y de mucho más allá también de crear muchísimos documentos, porque también pasamos por esa etapa, pasamos por la etapa de hacer un plan de ejecución BIM de 150 hojas que nadie lee, a ahora entender que lo que importa es cómo lo estamos haciendo, cuál es el protocolo, ¿no? Tratar de solventar todas las dudas del cliente con ese documento, ¿no? Creo que esa ha sido la mayor evolución que hemos tenido y eso simplemente ha sido prueba y error. Eso ha sido porque hemos terminado un proyecto y hemos tomado otro y lo hacemos de forma diferente, tomando esas lecciones aprendidas siempre. Creo que eso ha sido como lo que más ha avanzado particularmente acá, ¿no? Sí, yo creo que has tocado muy buenos puntos, María. Primero, el tema de la documentación. Acá, bueno, en Perú recién se está activando ese punto y yo creo que estamos cayendo en algunos casos como ese donde se cree que el papel va a aguantar todo Sí, y hay muchos procesos que no conversan con los procesos de los equipos, porque al claro, final el BIM no es un ente aparte, sino que es un ente integrador entre los especialistas, ¿no? sí. Y quería saber un poco qué estrategia has optado tú para la colaboración entre los equipos que engloban estos proyectos que sabemos que podemos hablar de, yo creo que más de 100 personas que están en proyectos, ya sea en la etapa de diseño o en la etapa de construcción. Bueno, aquí siempre es algo que yo aprendí mucho dentro de las diferentes metodologías que existen. Los métodos ágiles ha sido como una de las cosas que más me ha gustado a mí, como impulsar dentro de los proyectos con BIM, ¿no? Eso también hace que uno pueda ser mucho más cercano a las personas, ¿no? Generalmente cuando uno es, no sé, director BIM de proyecto o gestor BIM, la gente tiende a pensar que uno, no sé, los va a ir a regañar, todo va a ser un conflicto, ¿no? Y la idea es que podamos ser ese Scrum Master que pueda estar como apoyándote al equipo, tratando de asegurar que el equipo se sienta confiado, ¿no? Y creo que esa es la mayor, o el mayor beneficio de poder buscar un equipo colaborativo. Sin colaboración, Carolina Soto, exdirectora de Plan BIM, siempre comentaba que BIM sin colaboración no es nada. Y es eso, si no colaboramos, no podemos hacer BIM, ¿no? La industria sigue, todavía tiene un poco de fragmentación, todavía sigue siendo fragmentada, pero BIM siempre nos ha obligado a ser mucho más colaborativos, a estar ahí, ¿no? Yo tengo reuniones semanales con clientes, puedo tener reuniones interdiarias con el cliente, con el equipo, igual me reúno casi diario, ¿no? Donde es importante que ellos o que el equipo, incluyéndome, ¿no? Sintamos que todos vamos a confiar en todos, ¿no? Que un error que no es simplemente culpa de una persona, sino que algo pasó antes que no pudimos prevenirlo, ¿no? Y creo que ese es el mayor punto para poder colaborar, de que aquí no se trata de echar culpas a nadie, sino de que necesitamos descubrir cuál fue la raíz del asunto y empezar hacia atrás. Y ahí empezamos a buscar métodos que nos puedan ayudar a prevenir eso, ¿no? ¿Y cómo prevenimos? Siempre con la comunicación, ¿no? Entonces tratamos de preguntar, indagar, saber un poco más allá, hasta de un choque de interferencias. ¿Por qué está chocando esto? Vámonos un poco más hacia atrás. ¿Por qué esta viga está pasando por acá? No, porque entonces vamos un poco más hacia atrás, ¿no? También hay otra metodología que habla de los 5 porqués. Entonces, ¿por qué está pasando por acá? ¿No? ¿Y por qué no pasa por otro lado? Y ahí vamos un poco indagando, eh, yendo hacia una colaboración y esa posiblemente en un futuro lograr hacer un proyecto que esté 100% coordinado, que todavía sigue siendo súper conflictivo hacer un proyecto de gran envergadura, no sé, por ejemplo, un hospital o una línea de metro, ¿no? Que es súper conflicto, hay muchísimas especialidades y eso significa muchísimas personas, muchísimos pensamientos, muchísimos criterios, muchísimas reglas, muchísimas normas también que nos hacen
construir de una misma forma. Eh, y creo que siempre tratar de, lo que decías tú, incluir a BIM dentro, ¿no? Que no es una especialidad más, es parte de la forma en que tenemos que construirlo, hace que todas las personas puedan entender absolutamente, desde la persona que planifica la carta GAN del proyecto hasta el contratista que está dentro de la obra, ¿no? Hasta la oficina técnica dentro. Eh, hace unas semanas acá fue el primer congreso de infraestructura y estuvo Amalia Moreno, si no me equivoco, de Perú, que estuvo en los Juegos Panamericanos y dijo también algo muy importante, que es como, si nosotros seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, esperando tener un resultado diferente, no vamos a lograrlo, ¿no? Entonces hay que empezar a abrir un poquito más la mente de que yo puedo tener 50 años de experiencia construyendo, pero que también puedo escuchar a alguien más y poder darme cuenta de que hay un procedimiento que puede ser un poco más ágil de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Siempre mezclar métodos, que BIM es eso, BIM es un conjunto de diferentes metodologías, no es una sola. Entonces, aquí no podemos apoyar por los métodos ágiles, digamos, por el PMBOK también, que está apoyando mucho la gestión del proyecto, ¿no? Pero quienes hacemos BIM somos las personas y para poder colaborar hay que comunicar simplemente todo lo que estamos pasando, ¿no? Cualquier conflicto, anteponernos a todo. Siempre creo que eso es clave para poder hacer un proyecto que salga medianamente bien, que no depende solo del éxito, pero que pueda salir un poco mejor, ¿no? Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Y hay unos puntos que quiero resaltar bastante. Es que todos dicen, vamos a colaborar, ¿no? Pero ¿qué es colaborar realmente, no? O sea, muchas veces esa palabra dice, vamos a hacer un trabajo colaborativo, Claro, pero ¿qué involucra realmente? Realmente escuchar, realmente preguntar, realmente es también un tema cultural, porque muchas veces no nos subíamos en ese sesgo que decimos, no, no puedo preguntar porque van a saber que no lo sé, ¿no? Y eso es exacto. algo que se viene trabajando y que el BIM te ayuda un poco a poderla enlazarlo, ¿no? Me ¿No? Y que parece poder muy genial. transmitirle la confianza a la persona de que está bien si no lo sabes. Está bien, esto es un proceso de aprendizaje, el mundo está aprendiendo esto, ¿no? En Latinoamérica estamos en un proceso, así que si no lo sabes, ok, pregúntame al momento y lo vamos aprendiendo y lo vamos, es parte de la confianza, no solamente por tener un entorno común de datos, ¿no? O por trabajar en IFC somos colaborativos. Si la colaboración va hacia la persona, si no le damos la confianza al equipo de que pueda consultar, de que pueda preguntar, qué es lo que, qué es lo que significa, no sé, validación normativa, cómo tengo que validar normativamente esto. Está bien si no lo sabes, porque estamos en un proceso de aprendizaje y está mucho mejor que preguntes que cometer el error, ¿no? Y ahí es donde ese gestor tiene que estar tratando a las personas. Yo creo que es una gran figura clave, digamos, Sí, para todo. definitivamente es una figura clave. Definitivamente hay barreras que a veces nos imposibilita el poder desarrollarnos como gestores. Y justamente eso es lo que quería un poco ya hablar. Hemos hablado de las cosas buenas, de las cosas que están funcionando en BIM, ahora de las cosas que no han funcionado, ¿no? Y que las cosas que ya sabemos que eso definitivamente no funciona y quería un poco entrar a ese detalle, ¿no? ¿Qué errores has encontrado que todos los que mencionan que hace o están implementando BIM caen en eso, ¿no? El primer error siempre, bueno, de diferentes formas, ¿sabes? Si yo soy una organización que quiero implementar BIM, ¿no? Eh, el primer error que ojalá no caigamos todos es irme a comprar el software, yo sin saber nada, ¿no? Lo primero es poder ejecutarme un diagnóstico, poder saber qué es lo que yo necesito, saber cuáles son los usos y muy por ahí te vas a conseguir quizás un software que es la mitad del precio que a lo mejor es la que tú pensabas que te iba a costar ese software, porque tendemos a pensarnos muchas empresas especialistas, por ejemplo, no sé, Piping, Clima, que lo primero que hacen es comprar Revit
pero posiblemente existe un software que te puede hacer un cálculo de clima y que te cuesta $500, ¿no? Y que esos $3.000 adicionales los puedes aportar en una implementación, en una capacitación, ¿no? Creo que esa es el primer problema, ¿no? Si soy una empresa que quiero implementar BIM. Ahora, si soy un proyecto, ¿no? Que solicité BIM y que estoy contratando, el principal conflicto es que el mandante no conozca BIM. Siempre es un problema. Me ha pasado muchos proyectos grandes acá que se pide BIM porque existen templates de bases de licitación. En Chile uno puede descargar una base de licitación, modificar el requerimiento que tú tienes y ya es una base de licitación, ¿no? Entonces, con eso ya tomo de que tengo un perfecto proyecto con BIM. Pero si no sé lo que es BIM como mandante, eh, el proyecto va a ser un caos, porque ahí vamos a caer en el error pero BIM hace todo, ¿no? Bueno, pero si te pedí modelación, pero ¿qué te cuesta sacarme una cuantificación? ¿O qué te cuesta hacerme un costo? Si no lo hace bien, pues si no es mágico. Y ahí es donde hay conflictos, porque entonces tardamos en capacitar a ese mandante de, no, mira, porque esto hay que pensarlo antes. Si tú quieres costos, bueno, entonces esto es mucho antes que me tenías que decir esto, porque la forma de modelar debe ser, la información es diferente, el software puede ser diferente, los métodos, los procedimientos. No es que yo voy a tomar el software y le voy a decir, calcúlame, coordíname y todo, ¿no? Y eso sigue pasando ahora, 2025 sigue sucediendo de que tendemos a ver bases de licitación donde, por ejemplo, se pide solo coordinación 3D y cuando se adjudica el cliente quiere cuantificaciones, costos, control de obra, quiere absolutamente todo, porque existe eso de que BIM hace todo, ¿no? Y de que si tú no lo haces como responsable, ¿no? Como adjudicatario, proveedor, estás mal. Tú eres el problema. Y ahí entonces entramos en esa capacitación al mandante, ¿no? Perder tiempo en eso. Creo que esos son errores que creo que no van a pasar durante poco tiempo, ¿no? Yo creo que van a seguir sucediendo, ¿no? Y que estas instancias hacen que ya estas personas puedan escuchar, ¿no? Mira, efectivamente, si yo quiero un proyecto donde el futuro es construirlo con BIM, quizás tengo que pedir BIM desde un inicio, ¿no? No en las miles. Y puedo hacer más óptimo ese proyecto hasta poder construirlo, ¿no? O para poder operarlo. Porque si yo soy una constructora y quiero construir con BIM y el proyecto está en 2D y yo ya empecé a construir y quiero que ya sea BIM, hay una serie de pasos, de procedimientos, de información y de datos que yo no tengo ya en este modelo, ¿no? Y ¿cómo puedo construirlo, ¿no? Me ha pasado que, por ejemplo, mandantes que he construido eh, me piden información para operación y mantenimiento y no tienen ni una orden de compra, ni una factura. ¿Y de dónde saco yo esa información, constructora? Claro. Necesitamos que se piense que toda la información, lo que yo compro, todo esto es un dato que va dentro del modelo BIM, porque no es la geometría, no es la base de datos, es la base de datos que está dentro. Entonces, esos son los principales errores, ¿no? Pensar que es simplemente una geometría que está ahí para que me va a dar toda la información. No capacitarme antes, pensar que esta industria lamentablemente es muy egocéntrica, todos pensamos que sabemos absolutamente todo, y está en eso, poder saber de que posiblemente hay cosas que no necesariamente las sé 100%, y esos son los principales conflictos, ¿no? No, definitivamente muy buenos. No, y totalmente de acuerdo. Más que todo en obras públicas, que al final nos olvidamos que el Estado quizás lo subcontrate el diseño, lo contrate la construcción, pero el final, el que va a utilizar y el que va a generar la operación y mantenimiento van a ser ellos, ¿no? Entonces, a veces solamente se centran en implementación, en diseño o en implementación en la construcción, pero realmente al Estado como obras públicas lo que le interesa saber es cómo voy a operar este proyecto que no va a durar el tiempo ni de diseño ni de construcción, sino va a durar
una eternidad. 4 veces más en sí Sí, de los proyectos. ¿no? Y en un hospital que van a ser la propia administración hospitalaria que va a llevar ese mantenimiento, ¿no? El propio Ministerio de Salud. Y no tiene ni un dato previo porque el proyecto quizás se pensó hasta que se entregó. Yo construyo y después la información no sé de dónde va a salir. Eso es terrible porque no se está pensando efectivamente, como dices tú, Erika, en el usuario, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué es lo que necesita este hospital, este aeropuerto, ¿no? Esta línea de metro? ¿Qué es lo que necesita este colegio para mantenerse, ¿no? Porque qué catastrófico sería que un día me quedara sin luz en el hospital, ¿no? Que se caiga toda la red. ¿Qué puedo hacer para prevenir, ¿no? Y si yo no pienso en esto antes, al momento de diseñar, de construir, de ingresar esa información, ¿cómo estas personas van a tomarlo? Eh, y ahí pasamos a otro error que es pedir información de adicional por si acaso la voy a usar. Entonces hay que conocer un poco ese límite, ¿no? Explicarle, mira, ¿para qué necesitas esta información? Primero, tienes un computador óptimo como institución pública para manejar un modelo que tenga esta cantidad de datos, que te va a pesar un montón, que va a ser inmanejable, que para abrirlo vas a tardar horas. Lo vas a poder hacer. No, entonces, ¿qué es lo que vaya a necesitar? No, vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que tú usas y es lo que vamos a optimizar, porque si no, vamos a cargar de información también un modelo que nadie lo va a ver. Justamente ese es un buen punto, o sea, no es pedir más, como muchas entidades piensan que pidiendo más el C por si acaso, al final es un dato que obviamente te cuesta un procesamiento extra, pero que al final no suma. O sea, y al final lo que se quiere, y bueno, lo que todos sabemos es que el BIM puede llegar hasta la etapa de operación y mantenimiento. Sí es cierto que hay algunos datos que nos van a servir, no pueden venir desde el diseño, como van a venir de construcción, y que cada etapa tiene diversos usos que son aconsejables, ¿no? O sea, si estamos en una etapa de diseño, quizás sea mejor también dedicarnos a los datos que nos van a servir para operación y mantenimiento, pero también incompatibilidades, ¿no? Que es lo más clásico. Claro. Entonces son Lo usos tengo que extras entender. que se tienen que tener en Sí, cuenta. sí, hay muchas cosas y eso es cultura, sí, es cultura, es culturización de la industria. Porque por un momento pasamos en que BIM hacía todo, entonces te podía dar todos los datos y la gente empezó a pensar que los datos venían automáticos. No sé de dónde salió toda esa De un información. clic. Claro, es como, voy a hacer un muro, ya viene con toda la información. Después es como, ya, mira, tenemos todas estas. Sí, podemos cargar todo el diccionario que a ti te parezca, pero ¿lo vas a utilizar? ¿Es óptimo para ti? O la otra, o el otro error, disculpa que me alargue en esto porque hay tantos errores, es que hacemos un modelo con una cantidad de información para ser operado y luego el Estado muchas veces, más que todo yo que he trabajado para varios proyectos públicos o proyectos públicos privados, ¿no? Transporte, ¿no? Eh, ¿Tienes luego un software para hacer operación y mantenimiento? No. ¿Y cómo vas a hacer operación y mantenimiento? No, bueno, voy a sacar un Excel. Volvemos a ir atrás. A lo Es clásico, ¿no? sí, sí, es otra. No, bueno, tradicional, voy a sacar el Excel como de toda la cosa. Y empezamos a caer en lo mismo, ¿no? Eso Sí, es verdad. totalmente de acuerdo, Pero totalmente de pero acuerdo. es un proceso, si estamos en eso, sí. Por suerte hemos avanzado mucho, sí, sí, lógicamente hay muchos proyectos que sí son exitosos todos, y de ellos todos aprendemos, es lo bueno. Sí, eso es lo bueno, eso es lo bueno. Otro punto que mencionaste, sí, y no lo quería dejar pasar, es el tema de las bases, o bueno, bueno, acá en Perú lo llamamos TDRs o términos de referencia, que es básicamente lo mismo, ¿no? Las reglas de juego según lo que está pidiendo la entidad y qué es lo que quiere la entidad recibir, ¿no? Y eso es muchas veces esas bases limitan el desarrollo, ¿no? De la implementación como tal, porque, o sea, están pidiendo cosas o muy generales o se van muy al detalle y, y complican más que solucionan el
la situación. Sí, sí, o sea, yo he visto bases de que te piden los 28 usos porque, porque sí, y uno como, no, mira, yo he conseguido también bases donde te pide un modelo 3D y después te piden coordinación, por ejemplo, eso es lo que querían. eh, y eso es parte, el que hago yo cuando encuentro eso. Viste que cuando está esta licitación, que están los términos de referencia, base de licitación, ¿vale? Como la llamamos, ese ahí, están estas preguntas y respuestas. Ese es el momento yo me puedo entender las bases de licitación completamente, pero yo hago generalmente 20 preguntas que son, ¿por qué quieres esto? Okay. ¿Quieres un modelo? ¿Cuál es el objetivo del modelo? ¿Cuál es el objetivo específico luego para cada uno de los usos? ¿Cuál es el objetivo de cada uno de ellos? Porque no es lo mismo modelar con un objetivo de visualización que modelar con un objetivo que es para construir, ¿no? Posiblemente esa manilla de la puerta no va a tener el nivel de detalle específico si es para una coordinación. Entonces, ahí es el momento donde yo pregunto absolutamente todo, aunque sea redundante, como para mí y también como para aclararle, porque uno ve generalmente todas las preguntas de todo el mundo, ¿no? Y todas las respuestas. Entonces, ahí hay que empezar como a consultar y a clarificar, ¿no? Y una vez adjudicado el mayor documento que nos va a salvar y que me ha salvado a mí un montón de veces es el plan de ejecución BIM. He tenido proyectos donde, claro, te piden las bases de licitación súper buenas, pero luego la gente que hizo la base de licitación o el gestor se fue de la empresa, cambiaron a todo el personal y el proyecto sigue, ¿no? Y la gente que viene tiene su propio concepto de BIM y su propio concepto de lo que a lo mejor quiere para el proyecto. Y ahí está el plan de ejecución BIM, ¿no? Mira, es que esto es lo que ustedes solicitaron, ¿no? No puedo pedirme más porque eso significa más tiempo y más tiempo significa que yo me voy a atrasar posiblemente en lo que tú efectivamente estabas pidiendo, ¿no? Entonces, lleguemos a un acuerdo entre que de verdad lo que tú querías es esto. Y ahí siempre ha sido el plan de ejecución BIM, es el documento que siempre nos va a defender, siempre. Y por eso siempre tiene que ser explícito, definir los procesos, tratar de no hacerlo tan tedioso de la lectura. Yo utilizo muchos flujos de trabajo, imágenes, trato de cómo hacer eso para hacerlo un poco más didáctico y gráfico, porque si me lleno de protocolos redactados, escritos, nadie los va a leer y vamos a tener efectivamente un documento que nadie va a ver. Lo otro es que siempre en cada reunión hablo del plan de ejecución BIM, ¿no? Mira, si estamos haciendo esto de acuerdo al plan de ejecución BIM, revisión tal, que estamos acá viendo acá, ¿no? Siempre es momento de tener eso, porque ahí el mandante igual se va a culturizar para la próxima base de licitación, lo va a pensar y va a poder eh, solucionar esos errores, ¿no? Sí, definitivamente. Igual hay entidades que ya están en ese tránsito de implementación, entonces ya hay ciertos protocolos que se están implementando. Entiendo que ahí en Chile también pasa lo mismo. Sí, sí, muchos. De hecho, hay bueno, acá ahora la Cámara Chilena de la Construcción con un grupo que se llama la Aceleradora BIM, tiene una hoja de ruta que es para el 2028. Nosotros acá en Chile teníamos el objetivo, esta es la hoja de ruta, ahí está. Está en internet, igual lo pueden ver. Teníamos el objetivo de que para el 2025 los proyectos públicos y privados, ¿no? Se cumplió el objetivo, pero ahora está un objetivo mucho más grande, que es llegar al 70% de la adopción de BIM a nivel nacional para el 2028, ¿no? Y ahí sacaron algo que a mí me parece que es súper bueno, que hay un programa, que dentro de las acciones hay un programa de adopción para mandantes, ¿no? Donde se van a tomar estos mandantes y como es la Cámara Chilena de la Construcción, la verdad es que como no es una institución y no tienen que pagar, van a poder asistir, ¿no? Y la idea es que ahí podamos consensuar el requerimiento, el objetivo, poder saber, por ejemplo, del PIR, del OIR, ¿no? Exacto. Que son documentos que la institución tiene que saber. O sea, yo como organización gubernamental o lo que sea, debo saber cuál es el objetivo que yo voy a querer hacer con BIM, en qué me voy a beneficiar yo, qué es lo que yo quiero que ese proyecto cumpla, ¿no? Y cómo lo puedo hacer con BIM, ¿no? Y para eso poder sacar ese EIR, ¿no? Esa base de licitación, ese término de referencia.
Entonces hay una cultura ya que se va a ir adaptando, por lo menos en lo teórico, ¿no? Ahí vamos a ver en lo práctico cómo vaya sucediendo eso, pero vamos Oh, avanzando. genial. Y yo creo que ese es el camino, o sea, educarnos por el lado de la empresa y también por el lado del Estado, porque al final el Estado, si estamos en obras públicas, claro, el Estado es el que dicta un poco las reglas del juego, ¿no? Entonces, cuanto más educado esté la entidad o el ministerio o la institución, va a ser mucho mejor también, pero siempre alineado a esos puntos, no perder como que la parte, ok, vamos a hacer BIM, vamos a hacer el software. No, encontrarnos que el BIM es información y colaboración, porque sin ellos mm, No, solamente tenemos más protocolos que seguir que en vez de disminuir el tiempo de trabajo, disminuir cosas que al final el BIM sí puede generarte, ¿no? claro, totalmente. Sí. Genial, genial. Y María, un poco ya volviendo un poco a las personas, ¿no? Porque hemos hablado mucho de protocolos, pero al final todo cae en personas. Y justamente algo que quería resaltar en tu experiencia es que, bueno, tú eres directora de BIM Forum y una líder de la comunidad de mujeres, una de las comunidades más grandes creo yo, de BIM, Woman in BIM, que son una comunidad donde básicamente son todas las mujeres que participan en el entorno BIM. Entonces me parece muy resaltante que nos puedas comentar un poco sobre ello y cómo es, qué tanto en este momento, en este ciclo 2025, en este año 2025, en todo en plena inteligencia artificial, es importante tener estas comunidades. Mira, Women in BIM es una organización sin fines de lucro que nace en Londres, ¿no? Y que actualmente ya tiene, es global, ¿no? Yo soy la líder regional para Latinoamérica y Chile, ¿no? Así se llama. Mi colega cercana está en Brasil, pero sé que Brasil siempre es como que no lo ven como Latinoamérica. Entonces, siempre tratamos de hacer mentorías a mujeres. Estas mentorías son 100% gratuitas. womeninbeam.org es la página. Igual todas las mujeres se pueden registrar y ahí pueden optar a hacer a estas mentorías, ¿no? Donde son mentorías cerradas hacia un grupo de personas o un grupo de mujeres que necesite ayuda para implementar, para un software, para poder capacitarse ella misma o hasta para poder sacar ese empoderamiento de llevar y liderar un grupo, ¿no? Estas sesiones yo creo que son realmente beneficiosas porque muy poco, es muy difícil que podamos tener gratis ese tipo de mentorías, ¿no? Y Women in BIM las tiene, se hacen una vez al año generalmente y apoyan y buscan y educan a muchísimas mujeres y las empoderan, porque eso yo creo que es lo principal. Habemos muchas mujeres que tenemos conocimiento, experiencia y sabemos, pero que hay muchas que existe el miedo a hablar, el miedo a liderar, el miedo a poder a responder, ¿no? A poder liderar un espacio, un equipo de trabajo, ¿no? Y creo que poder darles ese empoderamiento y seguridad de que está bien lo que estás haciendo y de que está bien también si te equivocas y de que nadie puedes juzgar lo que tú estás diciendo, creo que siempre es importante. Anteriormente se tenía ese dicho de que calladitas nos veíamos más bonitas y ahora está esta ruptura de eso de que nos vemos más bonitas si hablamos, si somos más inteligentes cada día y si nos educamos más. Eso es como lo que particularmente es mi esencia en Women in BIM y trato de siempre de buscar eso y mi participación en todos, en mis proyectos, en la dirección que tengo en BIM Forum y en todos los lugares donde yo pueda estar, es poder hablar sobre esto, ¿no? De poder decir que siempre tenemos que tener esa personalidad de poder hablar, de poder responder, de que está bien lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, ¿Y qué otro ejemplo de que las mujeres líderes de Latinoamérica o las líderes del mundo son mujeres?
Anteriormente, nuevamente Carolina Soto de Plan BIM, directora por muchos años de la implementación de BIM en Chile. La red de gobiernos latinoamericanos también fue liderada por muchos años por mujeres, ¿no? Las mujeres dentro de organizaciones generalmente buscan ser mucho más administrativas, como mucho más amables también al momento de poder llevar un equipo. Entonces creo que tenemos muchas características que nos hace ser gestoras administradoras, ¿no? Y que si yo soy modeladora o estoy en un grupo de trabajo donde no estoy a cargo de un grupo, también está bien, porque la idea es que yo pueda hacer lo que yo quiera hacer, ¿no? Exacto. Y que nadie tiene que imponerme un trabajo ni una condición como mujer, ¿no? Ese es como mi principal objetivo de Women in BIM. Vamos a tener ahora, se viene este evento anual de Women in BIM en el mundo y tenemos uno acá en Chile a final de julio, donde eso, vamos a tratar de empoderar a mujeres tenemos colaboraciones con la red de mujeres en construcción, donde vamos a dar mentoring, coaching, donde busquemos de que ese miedo de que anteriormente teníamos de poder hablar, de poder expresarnos y de poder llenar un espacio, ya no es, ¿no? Estamos en un momento de transformación y las mujeres somos parte de esto siempre, ¿no? Y no se trata de que nos impongamos como mujer tampoco, esto es equidad siempre, ¿no? Esto es que somos iguales de cada uno, ¿no? Y esto va para hablar, para los sueldos, para absolutamente todo, ¿no? Y esto trato siempre de yo en todos lados imponerlo, en mis proyectos igualmente, trato de siempre que tengo mujeres trabajando conmigo o en el con mi mandante, tratar de siempre darles esa seguridad. Más que todo, he trabajado en proyectos mineros y lastimosamente la minería también es muy machista, ¿no? Y que si algo tengo el beneficio yo es que estoy en un puesto de liderazgo, de dirección de proyectos, por lo tanto siempre se me tiene que escuchar. Y ahí sí, como se me tiene que escuchar, uno siempre tiene esa oportunidad de poder educar. Mira, se me tiene que escuchar primero por ser una persona, porque a todas las personas tenemos que escucharlas, ¿no? Segundo, respetarme porque soy una persona, pero tercero también, soy una mujer que está en un puesto de liderazgo, por lo tanto, aquí las cosas tenemos que comunicarlas, ¿no? Y nos ha pasado mucho de poder tener esos tipos de encontrones, ¿no? Porque nunca falta el hombre que te va a minimizar. Y siempre no nos podemos quedar calladas a eso y tratar de responder con mucha educación y con mucho respeto, pero no podemos seguir aceptando eso, ¿no? Eh, Así que siempre que podamos hablar, hablemos. Y podamos educar también. Y otra cosa que también es buena es que o sea, no por hablar y educar significa que nosotros regalamos mucho de nuestro conocimiento, si siempre el conocimiento está dentro de la experiencia que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo soy profesora también y cómo hago, ¿no? A mis alumnos les explico lo mismo. Si no es lo que yo te enseño, es la experiencia que yo tengo, ¿no? Entonces, podemos siempre estar educando, si estas son ventanas para poder hablar y poder educar a la gente y poder hacer un cambio. Siempre es eso, ser un agente de cambio. No, y lo más importante es visibilizar, ¿no? Exacto. Visibilizar el punto. O sea, definitivamente, bueno, quizás en otro podcast hablemos más respecto a esos puntos de ya el liderazgo de una mujer en la construcción, donde definitivamente la industria hay muchos más hombres que mujeres, pero que están cambiando, ¿no? Entonces, ¿qué cualidades son necesarias en este momento a una mujer que quiere seguir y probablemente llegue a tu posición, ¿no? Entonces, me parece genial. Sí, Eh, siempre hay que hablar, siempre hay que educarse. Siempre tenemos que estar seguras de lo que nosotros conocemos, sabemos y cuáles siempre son nuestras experiencias para poder responder con educación y responder con una base. exacto. Siempre la mejor manera de... Son cosas que pasan en el stage. Se acaba de casi morir mi celular. Ah, bueno, perfecto. Siempre la mejor manera de responder es desde el conocimiento. Siempre. Entonces,
tratemos de mantenernos con seguridad y una respuesta segura siempre es más convincente, ¿no? Así que eso, pues sí, nuestra principal característica es la administración. Yo creo que esa siempre utilizo el ejemplo de las madres de familia, ¿no? Cómo administran a una familia numerosa o muchas veces sola, ¿no? Y eso simplemente es una habilidad nata que uno tiene. Ahora hay que buscar la forma de explorarla y de sacarla y de uno direccionarla hacia donde le interese direccionarla. No sé, yo la voy a direccionar hacia lo laboral y yo lo direcciono hacia mi familia, ¿no? Y está bien, es tu decisión lo que quieras hacer. Entonces, ahí está, explorar esas habilidades que tenemos y siempre escuchar. Creo que escuchar y responder con conocimiento siempre. Sí, esos son muy, muy buenos tips. Ya para cerrar, María, yo sé que has dicho bastante, hemos hablado de bastantes puntos. Solamente si pusieras tres consejos, si puntuales, para una empresa que está queriendo ya implementar o para una entidad que quiera ya ingresar a la implementación BIM, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que lo principal, si eres una empresa, siempre busca hacerte una autoexploración, ¿no? ¿En qué momento estoy yo? Existen muchas formas de que podamos hacernos ese autodiagnóstico. Existen en internet, si busco matrices de diagnóstico, hay donde no necesariamente tengo que contratar a un experto o a un asesor que me pueda hacer este tipo de diagnóstico, ¿no? Donde me pueda identificar cuál es el objetivo que yo necesito conseguir con BIM y en qué nivel estoy yo ahora. Y de ahí es que me va a llevar a poder yo buscar cuáles son las personas que necesito o cuáles son las capacitaciones que necesito o cuáles son las tecnologías. Siempre trabajar dentro de los 4 pilares de BIM, ¿no? Estrategias, procesos, personas y tecnologías. Entonces, en cada uno de esos pilares yo tengo que buscar qué es lo que me hace falta. Existen muchas guías. En Chile y la Cámara Chilena de la Construcción también trabajé en esa guía. Hay una guía de implementación BIM de 25 pasos, donde te dice paso a paso cómo hacer para implementar BIM, ¿no? En muchos casos voy a tener que contratar alguna asesoría o algún gestor dentro de mi organización que pueda aportarme y ayudarme a llevar esta implementación. Lo otro, y que creo que es lo más importante, es cambiar la mentalidad, ¿no? Saber de que BIM no es para un proyecto grande, sino es que para todo tipo de proyectos. BIM no es tan solo para arquitectura, BIM es para todo el equipo de proyectos, ¿no? Y que tratemos de cambiar y de transformar un poco esa mentalidad. La tecnología y el BIM aumenta todos los días salen nuevas plataformas, nuevas formas de trabajar y cada día nos podemos ir quedando un poco más atrás, ¿no? Entonces, si queremos seguir siendo competitivos, primero que todo, seguir adjudicando los proyectos, creo que la implementación de BIM es algo que hay que atacar ahora sí o sí. Ya es momento de que todos estemos hablando en este idioma, porque si no seguimos atrasándonos todos los demás, ¿no? Si la arquitectura y la estructura van con BIM y las especialidades no, es un atraso siempre, ¿no? Así que es como eso, es tratar de ver que me voy a volver más competitivo, de que finalmente sí voy a tener una curva donde voy a bajar el momento de implementación, pero luego voy a subir. Hay la curva de McKinsey que es muy famosa, ¿no? Pero que es un momento donde esa inversión se va a retornar, ¿no? Donde efectivamente voy a hacer proyectos mejores y en menor tiempo, con menos esfuerzo, ¿no? Y de que BIM no necesariamente es costoso, ya existen software gratuitos que podemos usar, ¿no? Lo otro que yo creo que siempre digo y que es súper importante es que la industria no te obliga a utilizar una plataforma. La plataforma es la que a ti como usuario te conviene usar, o como especialidad te conviene usar, o como uso te conviene usar. No porque todo el mundo use una plataforma significa que yo tengo que utilizarla. Hay muchas software, hay muchísimos software. Dentro de la página de BIMforum Estados Unidos hay un Excel con por lo menos 500 software que son para diferentes usos, para diferentes etapas, para diferentes especialidades. Entonces, no tengo que gastarme una millonada en un software si es que no voy a utilizarlo al 100%. Eso es característico al momento de hacer ese diagnóstico, ¿no? Porque eso va a identificar qué es lo que yo voy a necesitar.
Ese es como mi consejo. Genial, genial, María. En sí, ha sido una conversación muy bonita, muy llena de bastantes aprendizajes y consejos que yo creo que a las personas que han llegado hasta este momento les va a servir. Y bueno, solamente antes de despedirnos, primero agradecerte y saber también cómo pueden encontrarte para seguir aprendiendo o para seguir sí, contactándote contigo. Súper. Bueno, soy muy activa en LinkedIn, generalmente estoy creando mucho contenido por ahí, participo generalmente en muchas charlas, entonces siempre estoy por ahí hablando, ¿no? También está la página web de mi organización, de mi empresa, que es www.bwisebim.com, ahí está toda la serie de contactos donde pueden llegar a mí. Principalmente LinkedIn es donde yo como persona profesional despliego mucho más contenido, comparto, publico muchas cosas, comento, ¿no? Entonces por ahí es donde me pueden contactar, si no, ahí en la página web de la empresa. Perfecto, María, perfecto. Muchas gracias nuevamente por ese tiempo y por compartir todos esos aprendizajes. No, muchísimas gracias por la invitación. Fue muy entretenido todo este momento. Espero que a los que nos están escuchando o viendo esto les haya servido y si no, igual pueden comentar y podemos estar interactuando ahí. Genial. Bueno, esto fue Construcción Sin Fronteras. Nos escuchamos hasta el próximo capítulo. Construcción Sin Fronteras. Idea original, Erika Valle. Edición nueva temporada, La Pauta Smart. @LaPautaSmart. Disponible en Spotify y YouTube. Síguenos en Instagram como @Construcción Sin Fronteras.